Hola chicos, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a empezar, mejor dicho, la unidad 3, ¿sí? Es la unidad 3 de matemática, que es una unidad, si se fijan, que abarca muchos temas y de los cuales vamos a ver antes de que empiecen las vacaciones, solamente función cuadrática, que va a ser como la introducción de las funciones polinómicas. Entonces, vamos a ver de qué se trata una función cuadrática. Como dice acá, la función cuadrática o parabólica es una función polinómica de segundo grado. Si es de segundo grado, quiere decir que la variable independiente, en nuestro caso x, está elevada al cuadrado. Y su forma general es la siguiente. Si ustedes se fijan, acá tenemos la variable dependiente, que es la variable y la variable independiente, que es la variable x. Acá vamos a tener un término cuadrático, ¿sí? Es el término que más nos interesa porque es lo que define la función cuadrática, en donde la variable independiente está elevada al cuadrado. Después vamos a tener el término lineal, que nosotros ya lo conocemos de funciones lineales, ¿sí? En donde la variable va a estar elevada a la 1, ¿sí? Y luego tenemos un término independiente que no posea la variable x. Acá hemos identificado 3 coeficientes en cada uno de los términos. El coeficiente a se va a llamar coeficiente principal porque es el que acompaña a la variable elevada al cuadrado. B es el coeficiente lineal, que es el que acompaña al término lineal, a la variable elevada a la 1, y C lo vamos a llamar ordenada al origen, ya vamos a ver por qué. Recuerden que para que exista una función cuadrática, nuestro coeficiente a tiene que ser distinto de 0. Si a es igual a 0, este término se cancelaría y no tendríamos una función cuadrática. Entonces, su gráfica va a estar representada por una parábola. Y acá les hice una parábola significativa, cóncava hacia arriba, ¿sí? Y vamos a identificar varios puntos importantes dentro de esta parábola. Si ustedes se fijan, tenemos dos ramas, la rama izquierda y la rama derecha de la parábola. Las dos ramas están unidas por un punto que se llama vértice, que ya vamos a ver qué características tiene. Luego, si ustedes se desplazan hacia arriba, siguiendo la parábola, se van a encontrar con dos puntos, estos dos puntos amarillos, que son los puntos de corte con el eje X, o bien dicho, la intersección de la parábola con el eje X, o mejor dicho, las raíces o ceros de la función. Si seguimos subiendo un poco más, vamos a ver que en este caso el punto de corte con el eje Y va a ser ese punto violeta, que en este caso va a ser nuestra ordenada al origen, ¿sí? Y si ustedes se fijan, está en línea punteada verde algo que se llama eje de simetría. Este eje de simetría se pasa por el vértice de la parábola y me divide en espejo a esta función cuadrática representada por la parábola, ¿sí? Es decir, que a la izquierda y a la derecha voy a tener del eje de simetría, voy a obtener los mismos valores para una determinada y. O sea, supongamos que para esta y de acá, supongamos que acá es 1 y acá es 1,5 en y, voy a obtener dos puntos en x. Este valor, ¿sí? Pero a la vez, si me traslado para el otro lado del eje de simetría, voy a tener este valor, ¿sí? Eso es lo que me hace el eje de simetría, dividir en dos partes iguales a la parábola. Bien, la representación gráfica. La representación gráfica de la función cuadrática se puede expresar mediante una tabla de valores como hacíamos en la secundaria. ¿Se acuerdan? Este es un ejemplo, dada la función f de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 2, tenemos que graficar. Entonces, lo más
común, o antes cuando no analizábamos los puntos particulares de una función cuadrática, lo que hacíamos era hacer una tabla de valores en donde yo agarraba valores de x, los reemplazaba en la función y obtenía el valor de y para ese x. Entonces, reemplazando x igual a menos 2, esto lo pueden parar el video y hacerlo por su propia cuenta para que vean que dan estos valores. Para x igual a menos 2, reemplazo en la función esta de acá, ¿sí? Sería f de x igual a menos 2 sería igual a menos 2 al cuadrado. Recuerden que ese menos también está dentro del cuadrado, por eso me quedaría más. Menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, ¿sí? Menos 2. Reemplazando y haciendo la operación, nos quedaría que y, o f de x, va a ser igual a 6 cuando x vale menos 2. Así continúo haciendo con cada uno de estos números. Para f de x igual a 0, reemplazo y me va a dar menos 2. Este punto de acá particularmente es la ordenada al origen de la parábola. Si ustedes se fijan en esta ecuación de acá, cuando reemplazo x igual a 0, me queda 0 al cuadrado, se anula este término, menos 2 por 0 al cuadrado, se anula este término, y lo único que nos queda es el término independiente, recuerden, que va a ser siempre la ordenada al origen. Entonces, graficándolo, vamos graficando todos los puntos que tenemos. Para x igual a menos 2, y va a ser igual a 6, entonces para menos 2, más allá arriba está el 6. Para menos 1, 1. Para menos 1, 1. Para 0 en x, menos 2 en y. ¿Sí? Para 0 en x, menos 2 en y. Para 1 en x, menos 3. Para 1, menos 3. Y si se lo pueden ver acá, encontramos el vértice de la parábola. Para 2, menos 2. Para 2, menos 2. Y para 3, 1. Con todos esos puntos los uno y puedo armar la parábola. Acá tenemos todos los puntos encontrados. Pero nosotros vamos a hacer algo más rápido, más eficaz, más eficiente por ahí, que es encontrar puntos que son particulares y son importantes de una parábola o de una función cuadrática. ¿Cuáles son estos puntos importantes? Las raíces, los vértices, o el vértice en realidad, porque la parábola tiene un solo vértice, y la ordenada al origen. Entonces, para encontrar los ceros, siempre recuerden, para toda función, ya sea lineal, cuadrática o cualquier otra polinómica que ustedes vayan a encontrar, para encontrar los ceros o puntos en donde la función se hace 0, tengo que igualar y igual a 0, ¿sí? Entonces, si igualo y igual a 0 y tengo la forma general de la ecuación cuadrática, puedo llegar a sacar los ceros de esta raíz. ¿Y por qué digo los ceros? Porque en la función cuadrática vamos a tener dos raíces. En la función lineal teníamos una sola raíz. Ya van a ver que en las polinómicas, dependiendo de el coeficiente al que esté elevado la variable, vamos a tener tantas raíces. Es decir, que si x está elevado a la 3, vamos a tener 3 raíces y así sucesivamente. Entonces, 0 raíz es el punto o puntos donde la función corta al eje de las x y por lo tanto a este valor se le da igual a 0. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar para una función cuadrática las raíces? Con la fórmula resolvente. Entonces, ¿cuál es la fórmula resolvente? Esta que tenemos acá y que también se las deben haber enseñado en la secundaria, que me dice que para sacar las raíces que se van a llamar x1 y x2, tengo que usar esta fórmula que se llama fórmula resolvente.
Esta fórmula es menos b, b recuerden que era el coeficiente lineal, más menos, ya vamos a ver de qué se trata este más menos, la raíz de b al cuadrado menos 4 por a, que es el coeficiente principal, por c, que es el término independiente, dividido 2 por a. Bien, esto que tenemos adentro de la raíz importa y muchísimo. Esto que tenemos dentro de la raíz, que es b al cuadrado menos 4 por a por c, se llama discriminante. Y en función al signo que adopte este discriminante, yo voy a tener tres tipos de raíces. Entonces vamos a tener tres casos. Si el discriminante, es decir, b al cuadrado menos 4 por a por c, es un número positivo, ¿sí? Me da un número positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que la raíz de un número positivo, la raíz cuadrada, ¿sí? De un número positivo, la voy a poder sacar. Entonces, la raíz cuadrada de un número positivo me va a dar un número positivo, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso, supongamos que acá me da un número, supongamos 2, ¿sí? Es un número hipotético y un ejemplo. Entonces, lo que va a ocurrir es que voy a obtener dos raíces. Y van a ser dos raíces reales, porque van a existir, y distintas. ¿Por qué distintas? Porque una raíz va a ser menos b más, y lo que me dio acá, en este caso yo inventé un ejemplo 2, sobre 2a, ¿sí? Y la otra raíz va a ser menos b menos lo que me dio acá, en este caso yo inventé el 2, dividido 2 por a. Ya vamos a ver un ejemplo. Y entonces voy a obtener en la gráfica de la parábola dos raíces reales, es decir, reales porque existen esas dos raíces, y van a ser distintas. Por ejemplo, esta x1 va a valer menos 0,75 y esta va a valer 0,75, ¿sí? Son dos raíces reales y distintas. Ahora, ¿qué pasa si el discriminante, es decir, b al cuadrado menos 4 por a por c, es igual a 0? Ya dijimos, si es positivo, raíces reales y distintas. Ahora, si todo esto es igual a 0, la raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces, este término acá se me iría. Y por lo tanto, x1 y x2 van a ser las mismas, van a ser raíces reales, porque van a existir, pero van a ser iguales, x1 y x2. ¿Y cuánto va a valer? Menos b sobre 2 por a. Menos b sobre 2 por a, que es lo que me quedó, porque esto, recuerden que se fue. ¿Y cómo va a ser la gráfica? De esa forma. Voy a obtener dos raíces reales, pero que van a ser iguales. En este caso, x1 y x2, supongamos que me dé 5. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando el discriminante es negativo? Es decir, b al cuadrado menos 4 por a por c me da un número negativo. Recuerden que no existe la raíz cuadrada de un número negativo. Por lo tanto, no voy a obtener una intersección de la parábola con el eje de las x, ¿sí? Entonces voy a tener algo que se llaman raíces complejas conjugadas. Va a ser este caso de la parábola verde. Ven que en esta parábola no va a haber intersección de algún punto de esta parábola con el eje de las x, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el vértice? El vértice es un punto muy importante porque es el punto donde la parábola posee su máximo o mínimo valor en y, ¿sí? Recuerden la función general de las funciones cuadráticas. Mediante la siguiente fórmula vamos a poder calcular el valor de x del vértice. ¿Qué pasa? Recuerden que el vértice es un punto particular de la parábola. Entonces yo necesito sacar la coordenada en x, que la coordenada en x del vértice la voy a sacar como menos b sobre 2 por a, o sea, menos b, que sería el coeficiente lineal,
sobre 2 por el coeficiente principal. Una vez que tengo el x del vértice, para encontrar el y del vértice, lo que tengo que hacer es reemplazar este x del vértice en la ecuación de la función cuadrática para encontrar ese y, ¿sí? Entonces, evaluamos la función en xb y obtenemos ib. Entonces, con xb e ib ya tengo el punto del vértice, ¿sí? Vamos con la ordenada del origen, que ya estuvimos hablando, que es la intersección de la parábola con el eje de las ordenadas, o sea, el eje y. Por lo tanto, x tiene que ser igual a 0. Y al reemplazar en la función general de la función cuadrática, nos va a dar que y tiene que ser igual al término independiente, que va a ser c, ¿sí? Entonces, el punto de la ordenada del origen va a ser 0 en x y el término independiente, que en nuestro caso le pusimos de nombre c. Y el eje de simetría, como estuvimos hablando, es una recta vertical que pasa por el vértice. Por lo tanto, si es una recta vertical, va a ser el eje de simetría va a ser x igual a la coordenada en x del vértice, ¿sí? Entonces, vamos a un ejemplo para poder aplicar todo esto que vimos. Dada la siguiente función cuadrática, graficar mediante sus elementos. Entonces nos dan y igual menos x al cuadrado más 6x menos 8. Entonces, vamos a sacar las raíces de esta ecuación. Entonces, usamos la fórmula que les pasamos en las diapositivas anteriores, ¿sí? Entonces, para ello tenemos que identificar el coeficiente principal, el coeficiente lineal y la ordenada del origen, ¿sí? En este caso, el coeficiente principal es menos 1. A es igual a menos 1. B es igual a 6 y C es igual a menos 8. Recuerden los signos, ¿sí? Respeten los signos porque si no, no les va a dar igual. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. Sería menos B, es decir, menos 6 más menos raíz cuadrada de 6 al cuadrado menos 4 por A, que es menos 1, por C, que es menos 8. Todo eso dividido 2 por A, que es menos 1, ¿sí? Entonces, cuando ustedes trabajen esta fórmula de acá, les va a quedar la raíz de 4. Ya ven que acá les dio un número positivo. Por lo tanto, vamos a tener dos raíces reales distintas. Entonces, el discriminante es positivo y por lo tanto vamos a tener dos raíces reales y distintas. Entonces, x1, ¿qué va a ser? Menos 6 y utilizo el más. Entonces, menos 6 más la raíz de 4, que es 2, dividido por menos 2. Eso, y después x2 va a ser menos 6 menos la raíz de 4, que es 2, dividido menos 2. x1 me va a dar 2 y x2 me va a dar 4. Ya encontré las dos raíces. Recuerden que para estas dos raíces y va a valer 0, o sea, el punto va a ser 2, 0, 4, 0. Entonces, graficándolo, vamos a tener el punto 2, 0 y el punto 4, 0. Entre estas dos raíces tengo que encontrar el vértice. Pero yo no sé si el vértice va a estar hacia arriba y me va a dar una función cuadrática o una parábola cóncava hacia abajo, o si va a estar entre estas dos raíces hacia abajo, es decir, que me va a dar una función cóncava hacia arriba. Entonces, ahora lo que debería proceder a hacer es sacar el vértice. Recuerden que para sacar la coordenada en x era menos b sobre 2 por a. En nuestro caso sería menos 6 sobre 2 por a, que es menos 1. Entonces encontramos que el x del vértice es 3.
Ahora, la coordenada en X es 3. Tengo que venir y reemplazar en la función general por X igual a 3 para encontrar el Y. Entonces sería menos 3 al cuadrado más 6 por 3 menos 8. Y entonces encuentro que el Y del vértice es igual a 1. Y por lo tanto el punto que va a contener a ese vértice va a ser el punto 3, 1. Graficándolo, yo tenía la raíz 2, 0, 4, 0 y ahora 3, 1. ¿Sí? Ya teniendo esos 3 puntos, sabiendo que este es el vértice y es el punto máximo de valor en Y, ¿sí? Entonces puedo trazar las ramas de la parábola. Pero además también podría calcular la ordenada al origen. La ordenada al origen era cuando X era igual a 0. Entonces reemplazo por X igual a 0 en la función general y me queda el término independiente que es menos 8. Entonces cuando X es igual a 0, Y es igual a menos 8. También puedo marcar ese punto ahí y puedo trazar ya la parábola completa. ¿Qué es ese puntito ahí? Y además tengo que trazar el eje de simetría, que recuerden que el eje de simetría pasaba por la componente X del vértice. La componente X del vértice era 3. Entonces, si pasa por X igual a 3, va a ser una recta vertical, ¿sí?, que pase por ese punto. Ya tengo todos los elementos graficados de esta función cuadrática. Bien, ahora hay que analizar otros parámetros, ¿sí?, de la función cuadrática. Siguiendo con el mismo ejemplo, menos y igual a menos x al cuadrado más 6x menos 8, que es lo que teníamos graficado recién, vamos a ver cómo es el dominio de esta función cuadrática. Recuerden que el dominio son el conjunto de todos los valores de la variable independiente x para los que existe la función cuadrática. En este caso, y en todas las funciones cuadráticas, en realidad, a no ser que estén restringidas, todos los valores de x, ¿sí?, van a tener su correspondiente valor en y. Entonces, el dominio de la función es de menos infinito a infinito, o lo que es lo mismo es los reales. Porque para cualquier valor de x, ¿sí?, desde el menos infinito al infinito, yo voy a encontrar un valor en y, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la imagen? Recuerden que la imagen de la función eran todos los valores de la variable y que toma la función, ¿sí? Pero en este caso, fíjense, en esta parábola que es cóncava hacia abajo, que para todos los valores de y negativo van existiendo valores de x, ¿sí? Subo, hasta que llega un punto que es el y del vértice, en donde más allá de ese punto la función no va a tener no va a corresponder con esas y, ¿sí? Entonces, en este caso, en esta función va a ir la imagen va a ir desde el menos infinito hasta el y del vértice, ¿sí? O sea, hasta 1, ¿sí? Desde el menos infinito sube hasta el 1. Más allá del 1, esta función cuadrática particularmente no tiene valores correspondientes para esas y, ¿sí? Y bueno, y acá les aclara que el dominio que toman las funciones cuadráticas siempre son los reales, a menos que esa función esté restringida a su dominio, es decir, que vaya de tal x a tal x, supongamos, ¿sí?
Bien, los ceros o raíces las sacamos a través de la fórmula resolvente, que en este caso eran x1 igual a 2 y x2 igual a 4. La ordenada al origen la obteníamos reemplazando x igual a 0 en la función general, que nos daba la ordenada al origen. Ahora, vamos a ver el conjunto de positividad, ¿sí? Y el conjunto de negatividad. El conjunto de positividad es el conjunto de todos los puntos en x donde la función es positiva. Recuerden, es el conjunto de todos los puntos en x donde la función es positiva. La función, cuando les hablan de función, es la variable y. Entonces, la variable y va a ser voy a tachar los valores negativos de la función, es decir, los valores negativos de y. ¿Qué van a ser todos estos? Desde el eje de abscisas hacia arriba voy a obtener que la función es positiva. Desde el eje de abscisas hacia abajo la función es negativa. Entonces, tapando el eje negativo de las y, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? Que la función va a ser positiva y ahora me tengo que fijar en las x, ¿sí? La función va a ser positiva desde 2 hasta 4. Y les hago una pregunta. ¿Debo incluir en ese intervalo los extremos, es decir, 2 y 4? La respuesta es no, porque en esos dos puntos la función, o y, ¿sí?, es igual a 0. No es ni positiva ni negativa. Entonces lo que va a ocurrir es que voy a poner ese intervalo, el intervalo de 2 a 4, ¿sí?, pero no voy a incluir los extremos. Entonces, la función va a ser positiva en el intervalo x igual a 2, x igual a 4. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el intervalo? El conjunto de negatividad es el conjunto de todas las x donde la función, es decir, y, es negativa. Entonces ahora tengo que tapar el eje positivo de las y. Y ahora puedo ver que la función va a ser negativa desde el menos infinito hasta el 2, desde el menos infinito en x hasta el 2 y desde el 4 hasta el infinito, ¿sí? Entonces, ahora vemos que la función va a ser negativa ¿en qué x? Desde el menos infinito, ¿sí? Desde el menos infinito hasta que llega el 2. Para todas esas x, la función va a ser negativa. ¿Y desde dónde también? Desde el 4 hasta el infinito. Para el 4 hasta el infinito, la función sigue siendo cada vez más negativa. Entonces, el intervalo de negatividad va a ser desde menos infinito a 2, unión de 4 a infinito. ¿Por qué no ponemos no incluimos los extremos? Porque son las raíces, ¿sí? Y en donde tenemos las raíces, la función es 0. La función no va a ser ni positiva ni negativa. Y además, ¿por qué no le ponemos corchetes a los infinitos? Porque no se consideran números, ¿sí? Ya porque están representando números cada vez más negativos o cada vez más positivos, ¿sí? Bien. Ahora, hay tres formas de escribir una ecuación cuadrática, ¿sí? Tenemos la fórmula general, que es la forma que vimos, en donde está la variable dependiente igual a una expresión con la variable dependiente igualada a una expresión que contiene a la variable independiente, ¿sí? Que va a tener el término cuadrático, el término lineal y el término independiente, con sus respectivos coeficientes, ¿sí? Y con A, recuerden, distinto de 0, porque si no, no sería una función cuadrática.
Ahora, la forma factorizada, que es la que vamos a ver ahora, está definida por 3 parámetros. O sea, para armar la función, la forma factorizada, yo tengo que tener el coeficiente principal de la parábola, es decir, a, y sus dos raíces, x1 y x2, que tienen que ser reales y pueden ser iguales o distintas. Entonces, ¿cómo se arma la forma factorizada? Se pone la variable dependiente y igualada a el coeficiente principal, que es a, por x menos la raíz, la primera raíz, entre paréntesis, por paréntesis x menos la segunda raíz. A ver, esta es una expresión, la expresión más general cuando tengo dos raíces reales distintas. Pero si tengo dos raíces reales iguales, sería a por x menos x1 por x menos x1, porque serían iguales. Y entonces me quedaría a por este término dos veces, es decir, a por x menos x1 elevado al cuadrado, ¿sí? Es por eso que les hemos puesto que se puede usar tanto para cuando son reales distintas o reales iguales. Donde es el coeficiente principal, esta es la primera raíz y x2 es la segunda raíz. Y luego tenemos la forma canónica, que está definida por el coeficiente principal, es decir, a, y las coordenadas del vértice, xb y b, ¿sí? Entonces, ¿cómo se arma? De la siguiente forma. I igual a el coeficiente principal por x menos la coordenada en x del vértice, todo esto elevado al cuadrado, más la coordenada y del vértice. Esta también puede estar pasada hacia el otro lado. A veces está como si fuera y menos y del vértice igual a este término acá. Pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos con un ejemplo. Dada la ecuación canónica de una parábola, encontrar su forma general y su forma factorizada. Entonces, nos dan la ecuación canónica, como ven acá. Sería, si esto lo paso para el otro miembro, sería y igual a menos x menos 3 al cuadrado más 1, ¿sí? El x del vértice sería 3 y el y del vértice sería 1, ¿sí? Entonces, para pasar la canónica a la forma general, tenemos que desarrollar el cuadrado de un binomio. Si ustedes ven acá, ya vamos a ver en los casos de factoreo, lo deben haber visto también en la escuela, que no es lo mismo distribuir esta potencia en estos dos términos que hacer el cuadrado de un binomio. Distribuir la potencia en una suma está mal, es incorrecto. Cuando ustedes ven dos términos que están elevados al cuadrado, es porque tienen un cuadrado de binomio. Binomio porque tiene dos términos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace con esto? Me dice que para encontrar la forma general desde la canónica, yo tengo que desarrollar ese cuadrado de un binomio. Entonces, si ustedes recuerdan, este y menos 1 lo vamos a dejar por ahora, ¿sí? Igual a ese menos todavía no lo voy a tocar y voy a poner corchetes y voy a abrir el cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio era el primer término al cuadrado, más dos veces el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Entonces, recuerden que este menos todavía no lo vamos a meter adentro de cada uno de los términos del cuadrado de un binomio. Entonces sería el primero al cuadrado, x al cuadrado, más dos veces el primero, que es x, por el segundo, que es menos 3, más el segundo al cuadrado, que es menos 3 al cuadrado. Desarrollando un poco esto, me quedaría x al cuadrado más 2 por x por menos 3 sería 2 por menos 3 menos 6x y menos 3 por menos 3 más 9. Entonces, ahora sí,
voy a distribuir este menos para cada uno de los términos, que eso me va a cambiar cada uno de los signos, es decir, me va a quedar menos por más, menos x al cuadrado, menos por menos, más 6x, menos por más, menos 9, y este menos 1 ahora lo voy a pasar hacia el otro lado sumando. Lo único que puedo juntar son estos dos términos independientes. Entonces ya tengo la fórmula general, que era la variable elevada al cuadrado con su coeficiente principal, la variable elevada a la 1 con su coeficiente lineal y el término independiente. Esta es la fórmula general obtenida desde la ecuación canónica. Ahora, si quiero obtener la forma factorizada, como ya tengo la fórmula general y la forma factorizada era con las raíces, yo podría aplicar la fórmula resolvente y encontrar las dos raíces. En este caso, las dos raíces eran 2 y 4. Se lo dejo para que ustedes lo hagan. Pueden parar el video y hacerlos ustedes solos. Entonces, me quedan estas dos raíces. ¿Y qué necesitaba para encontrar la forma factorizada? Yo necesitaba las dos raíces y el coeficiente principal, que era a. En este caso es menos 1. Entonces, era a, que es menos 1, por x, paréntesis, x menos la primera raíz, 2, cierro paréntesis, por x menos la segunda raíz, 4. Ya tengo, este es el coeficiente principal, la raíz 1, la raíz 2, y por lo tanto he encontrado una forma factorizada. Bien, ahora, dada la ecuación factorizada de una parábola, ahora tenemos la ecuación factorizada y queremos encontrar la forma general y la forma canónica. Entonces, nos dan la forma factorizada. Recuerden que la forma factorizada teníamos el coeficiente principal, que era a, y la raíz 1 y la raíz 2. Entonces, para pasar de la forma factorizada a la forma general, debemos hacer uso de la propiedad distributiva. Es decir, lo que voy a multiplicar estos dos términos por estos dos términos y después multiplicarla por menos 1, que básicamente me cambiaría los signos. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, x lo voy a multiplicar tanto por esta x como por menos 4. Y menos 2 lo voy a multiplicar por x como también por menos 4. Entonces sería x por x. Recuerden que el paréntesis lo sigo poniendo porque el 1 va a multiplicar a todo lo de adentro. Entonces, x por x, x al cuadrado. X por menos 4, menos 4x. Ahora vamos con este. Menos 2 por x, menos 2x. Menos 2 por menos 4, menos 2 por menos 4, que sería 8. Ahora, ¿qué puedo juntar? X al cuadrado, recuerden que no lo puedo juntar con ninguno de estos términos porque ningún otro término tiene la variable elevada al cuadrado. Entonces queda como x al cuadrado. Ahora, puedo juntar el menos 4x con el menos 2x, que me van a dar menos 6x. Y habíamos dicho que nos daba 8 positivo. Ahora, ¿qué va a cambiar? Este menos 1 me va a cambiar los signos de los tres términos. O sea que voy a llegar a menos x al cuadrado, menos por menos más 6x, menos por más menos 8. Y entonces ya encontramos la forma general de la ecuación cuadrática a partir de la factorizada. Ahora quiero que presten mucha atención porque hay dos métodos para encontrar la forma canónica. Les voy a explicar primero el camino más largo, que les recomiendo que lo empiecen a hacer porque no va a haber escapatoria. En casos de factoreo van a tener que hacerlo de esta forma. Entonces estaría bueno que se vayan acostumbrando y haciéndose la idea de este método.
Pero también existe un segundo método, mucho más fácil, mucho más rápido, que también se los voy a enseñar. Pero bueno, estaría bueno que fueran practicando los dos. Entonces, teniendo la forma general, una vez que de la factorizada obtuvimos la general, ahora de la general, ¿sí? Voy a hacer algo que se llama completar cuadrados para llegar a la forma canónica. Recuerden que la forma canónica era a por, paréntesis, x menos x del vértice elevado al cuadrado, por eso dice completar cuadrados, más el y del vértice. Entonces, acá les recordé el cuadrado de un binomio. Recuerden que si yo tengo x más, o sea, dos términos, el primer término lo voy a llamar x y el segundo término lo voy a llamar m, y ambos están elevados al cuadrado y tengo una suma o una resta, entonces se podía desarrollar de la siguiente forma. Era el primero al cuadrado, sería x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, es decir, más 2 veces x por m, más el segundo al cuadrado, m al cuadrado. Entonces, ¿de dónde parto? Parto de la forma general. De la forma general, lo que voy a hacer va a ser agrupar el término cuadrático, sí, o sea, x, el término que tiene el x al cuadrado, con el término lineal, ¿sí? Que es el término que tiene x elevado a la 1. Las agrupo. ¿Qué quiere decir que los agrupo? Solamente le pongo un paréntesis a estos dos términos. Una vez que le pongo el paréntesis a estos dos términos, me tengo que asegurar que el término cuadrático quede positivo. Si ustedes se fijan, en este caso, el término cuadrático está negativo. Entonces tengo que sacar ese negativo. Y ustedes se preguntan, ajá, ¿y cómo saco ese negativo? Lo saco factor común entre estos dos términos. Es decir, saco el menos 1, el menos 1 o el signo menos hacia afuera del paréntesis, pero tengo que cambiar los signos. Es decir, donde acá antes era negativo le pongo positivo y donde acá era antes positivo le pongo negativo. Si ustedes se fijan, si vuelvo a distribuir, sería menos por más, menos, menos por menos, más. Volvería a esta fórmula original, ¿sí? Pero no quiero hacer eso, solamente quiero que el término que está elevado al cuadrado me quede positivo. De esa forma lo logré y no alteré nada, ¿sí? Solamente reagrupé las cosas. Una vez que tengo esto, el término cuadrático positivo agrupado con el término lineal, que no me importa su signo, voy a proceder a completar el cuadrado de un binomio. Para eso, si ustedes se fijan, acá este término que me quedó positivo es como si fuera el primer término del cuadrado de un binomio, ¿sí? Sería x al cuadrado. En este caso, x al cuadrado. El segundo término que tengo acá dentro del paréntesis, como está acompañado con x elevado a la 1, si ustedes se fijan acá, vendría a ser el segundo término del cuadrado de un binomio. O sea que menos 6x debería ser igual a 2x más m. El segundo término del paréntesis debería ser igual a el segundo término del cuadrado de un binomio. Entonces los voy a igualar. Digo, bueno, menos 6x tiene que ser igual a 2 veces el primero por el segundo, ¿sí? 2 veces el primero por el segundo. ¿Para qué hago esto? Porque si ustedes se fijan, yo acá, si paso esta x dividiendo para el otro lado, se simplificaría esta x con esta x, y si paso luego el 2 dividiendo para este lado, despejaría el m,
que vendría a ser el segundo término del cuadrado de un binomio, que no sé cuál es, ¿sí? Pero que lo puedo despejar de esto que hice acá. Entonces, despejando, me queda menos 6 dividido 2, me queda que m tiene que ser igual a menos 3, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, tengo el primer término del cuadrado de un binomio, el segundo término del cuadrado de un binomio, y ahora le voy a agregar el tercer término porque conozco ahora el valor de m. Entonces, lo que voy a hacer es adentro, y ojo con esto, adentro del paréntesis, ¿sí? Voy a generar el cuadrado de un binomio desarrollado. Para generar el cuadrado de un binomio desarrollado, tengo que poner los tres términos del cuadrado de un binomio, de los cuales el primero y el segundo ya los tengo, ¿sí? Solamente tendría que poner el tercero, que sería más m al cuadrado, que en este caso sabemos cuánto vale m, que es menos 3. Entonces sería más menos 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Recuerden que ese signo menos también está elevado al cuadrado. Pero, si ustedes se fijan acá, le inventé o le sumé un término a esta ecuación que yo tenía acá. Y si le sumo un término solo, así como está, si se lo sumo, altero la igualdad. Ya no va a ser lo mismo que tener, menos, paréntesis, x cuadrado menos 6x, cierro paréntesis, menos 8, a tener menos, paréntesis, x cuadrado menos 6x más 3, menos 3 al cuadrado menos 8. Todavía no, o sea, olvídense de este término de acá. Altero la desigualdad y ya no tendría la misma ecuación cuadrática que tenía anteriormente, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Si sumo un término, voy a hacer un artificio, se llama artificio matemático. Entonces, si sumo un término a esta ecuación original que yo tenía, le tengo que restar el mismo término. Si sumo un término, es decir, le agrego un término a una ecuación, que en este caso es esta que tenemos acá, si le sumo un término, entonces también le tengo que restar ese mismo término para no alterar la igualdad, ¿sí? Y ustedes me van a decir, ¿y para qué sumo y resto lo mismo si se pueden simplificar? La idea es que no los vamos a simplificar, los vamos a reordenar de manera tal de que ambos dos puedan permanecer adentro de la ecuación, ¿sí? Pero que no alteren la igualdad de esta ecuación, ¿sí? Entonces, a ver, si yo sumo más menos 3 al cuadrado, sería más 9. Menos 9 es como si no estuviera, ¿sí? Nada más que ahora vamos a ver que lo voy a reordenar de otra forma para poder formar ese cuadrado, un binomio que yo quiero obtener esta ecuación de acá, ¿sí? ¿A partir de qué? De esto, que es esto mismo que formamos acá. Pero para agregarle ese término que me estaba faltando, le tengo que restar ese mismo término para no alterar la desigualdad. Entonces, si le sumo menos 3 al cuadrado, le tengo que restar menos 3 al cuadrado. Y entonces digo, bueno, listo. Pero ahora no los voy a juntar para que se me hagan 0, porque si los junto para que se me hagan 0, volvería a esta ecuación de acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? A este menos 3 al cuadrado, lo voy a sacar de este paquete en donde está con paréntesis, ¿sí? Entonces, para sacarlo de ese paquete, voy a multiplicar este signo menos, por este menos, ¿sí? Y lo voy a sacar del paquete, ¿sí? Como que no lo van a dejar entrar, no lo van a dejar estar
adentro del combo, ¿sí? Entonces, menos por menos me queda más menos 3 al cuadrado. Y lo que me quedó dentro del paquete son estos tres términos acá. Que si ustedes se fijan, estos tres términos de acá serían estos tres términos de acá, que serían los tres términos de un cuadrado de un binomio. Y estos tres términos del cuadrado de un binomio yo lo puedo reemplazar por esta ecuación más cortita, más simple, que es a lo que quería llegar. Entonces, si identificamos, el primer término sería x, ¿sí? Y el segundo era m, ¿recuerdan? Entonces, x más m sería x más menos 3, todo al cuadrado, es igual a ¿qué? A todo esto que nosotros tenemos acá. Entonces, voy a reemplazar bueno, acá hice, antes que reemplazar, hice más menos 3 al cuadrado, que me quedó 9, ¿sí? El menos 3 al cuadrado que saqué del paquete. Entonces, esta expresión de acá, ahora la puedo expresar, ojo con este signo, recuerden que siempre quedó afuera ese signo. Lo que está dentro del paquete, lo voy a poder reemplazar por esta expresión. Sería, este era el primero, que vendría a ser x, más menos m, m, que sería menos 3. Entonces sería x menos 3 al cuadrado, todo eso multiplicado por ese menos que nos había quedado afuera. Y ahora puedo decir, bueno, 9 menos 8 me queda 1. Ven que lo reagrupamos de otra manera, pero ahora, gracias a que lo reagrupé de otra manera, puedo obtener la forma canónica, que era, si ustedes se fijan, a, que en este caso era menos 1, por x menos el x del vértice, ¿sí? Elevado al cuadrado más el y del vértice. Entonces, si ustedes se fijan, el vértice lo voy a tener en el punto 3, 1. ¿Qué otra forma más fácil hay de llegar a la forma canónica? Bueno, de la fórmula general, yo conozco a, que es menos 1, ¿sí? Y puedo sacar el x del vértice como menos b sobre 2 por a, es decir, menos 6 sobre 2 por menos 1. Voy a obtener 3. Y el y del vértice, reemplazando 3 en la ecuación, ¿sí? Obtengo el y del vértice y ya conociendo cómo se forma la forma canónica, solamente que me reemplazo por esos tres valores, por a, por el x del vértice y por y. Es la forma más corta, es la forma más eficiente de hacerlo, pero también me gustaría en el procedimiento, por ejemplo, en un examen, yo sé que van a ir a tirarse a la fórmula más rápida y me parece perfecto, pero en los desarrollos de los ejercicios que hagamos a lo largo de la clase, estaría bueno que se hicieran esto porque les va a servir para los casos de factoreo. Bueno, pasado eso tenemos el resumen, ¿sí? La forma canónica, recuerden que era el coeficiente principal multiplicado por x menos x del vértice que están elevados al cuadrado más el y del vértice. Para pasar de la forma canónica a la fórmula general, ¿sí? Que era la que vimos primero, desarrollamos el cuadrado del binomio. Es decir, desarrollamos este cuadrado, ¿sí? Trabajamos la ecuación y vamos a llegar a esta ecuación de acá. De la fórmula general a la fórmula factorizada, tengo que sacar, con la fórmula resolvente, saco las raíces, ya conozco el valor de a, reemplazo por las raíces y obtengo la forma factorizada. De la forma factorizada a la fórmula general, lo que tengo que hacer es aplicar la propiedad distributiva, es decir, multiplicar esto por esto, esto por esto, esto por esto y esto por esto, y luego todo eso multiplicarlo por a, y encuentro la fórmula general. Y de la fórmula general a la fórmula canónica, hago completo cuadrados, ¿sí? O saco el x del vértice y el y del vértice. Bien.
Y vamos a una última cosa, que es la reconstrucción de la ecuación de segundo grado. ¿Qué pasa? Hay veces que nos dicen, nos dan las raíces, supongamos x1 es igual a tal valor y x2 es igual a tal valor, y nos dicen reconstruya la función cuadrática. Y ustedes dicen, bueno, no tengo los coeficientes, no tengo el coeficiente principal, no tengo el coeficiente lineal, no tengo c. ¿Cómo hago? Bueno, se hace de la siguiente forma. Dada la fórmula general de la ecuación cuadrática, ¿sí? Se cumple que, ¿dónde voy a obtener las raíces? Cuando y es igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a sacar factor común a. Para sacar factor común a entre estos tres términos, es como si tuviera que dividir a estos dos factores que no tenían a sobre a. ¿Para qué? Porque, miren, si yo hago a por x al cuadrado, me queda a por x al cuadrado. Más b sobre a por x, se me simplifica esta a con esta a y me queda bx. A por c sobre a, se simplifica esta a con esta a y me queda solo el valor de c. Es una forma distinta de expresar esto que tengo acá arriba, ¿sí? Pero ya van a ver por qué lo hacemos así. Y la forma factorizada de la ecuación cuadrática cumple con lo siguiente. Igualado a 0, voy a encontrar las raíces, ¿sí? Y tengo el coeficiente principal multiplicado por x menos la primera raíz, multiplicado por x menos la segunda raíz. Entonces, si yo hago la distributiva de esto, ¿sí? Me quedaría a por x cuadrado. X por menos x2, menos 2 por x. Menos x1 por x, menos x1 por x. Y menos x1 por menos x2 sería más x1, x2. Si ustedes se fijan, ambas ecuaciones están igualadas a 0, ¿sí? Y ambas ecuaciones tienen ese a multiplicado por distintos términos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si ustedes desarrollan un poco esto acá, no es la idea que se sepan esta demostración de memoria. Pero van a poder comparar que b sobre a tiene que ser igual a menos x2 más x1. ¿Sí? Entonces, b sobre a, o sea, el término lineal, el coeficiente lineal sobre el coeficiente principal, va a ser igual a menos la suma de las dos raíces. Y c sobre a, que va a ser el término independiente dividido el coeficiente principal, tiene que ser igual a la multiplicación de esas dos raíces. Entonces, si a ustedes les dan, tienen que aprenderse estas dos fórmulas, ¿sí? Si a ustedes les dan como dato las dos raíces, pueden calcular a y b y c, ¿sí? Y con esos datos armar la ecuación general de la función cuadrática. Vamos a un ejemplo y ya cerramos con este tema. Dadas las raíces, reconstruir las ecuaciones cuadráticas reducidas. Entonces, les dan que una raíz es en menos 2, en x igual a menos 2, y otra raíz es en x igual a 3. Entonces, ahora tengo que reconstruirla. Recuerden que b sobre a va a ser ¿qué? Menos la suma de las raíces. Entonces, menos la suma de 3 más menos 2, ¿sí? Que va a ser 1, y este menos le cambia el signo, o sea que b sobre a va a ser igual a menos 1, ¿sí? Y c sobre a va a ser igual a la multiplicación de las raíces, es decir, menos 2 por 3, que va a ser igual a menos 6. Entonces, ya tienen lo que vale b sobre a y c sobre a, ¿sí? Entonces, sabiendo esta fórmula de acá, me queda x cuadrado más b sobre a, que era menos 1 por x, ¿sí? Más c sobre a, que es menos 6, ¿sí? Y de esa forma pueden reconstruir la ecuación cuadrática.
ya lo vamos a ver mejor y mejor detallado en los ejercicios. Espero que tengan unas lindas vacaciones, disfrútenlas y nos estamos viendo la próxima clase.